Ferry para ir a Tazos de las 14 horas. Así luce el ferry en el puerto. Les recuerdo, les va a dejar no en la ciudad de Tazos, sino en el puerto de Ormont-Prinou. Yes, Prinou. Bueno, este es el puerto en el que llegamos, Prinou. Y acá nomás ya tenés el bus que te lleva para Tazos o para el otro lado. El bus salió 3 euros por persona. Está sincronizado con el ferry. Te indican a cuál te subís, te cobran una vez que estás arriba en el bus en efectivo. Μάρμαρο λευκό, νερό και φως κι η καρδιά μου χορεύει όπως ο καιρός. Στην παραλία με κρασί. Bueno, este es el lugarcito donde nos estamos quedando. Es Pescari, que queda al lado de Potos y está bastante bien, la verdad. Pagamos 60 y pico, 65 creo. Y ahí está el baño, está muy lindo el baño. Ahora está María ahí. Se nota nuevo, muy bien cuidadito, todo bárbaro, todo perfecto. Y me gusta mucho el patio. Estamos a solo 4 minutos de la playa más cercana. Θάσο, νησί του καλοκαιριού. Μες στα τραγούδια σου χορεύει ο νους μου. Ω Θάσο, Θάσο, στο κύμα το γλυκό γίνεσαι γλέντι, φως και μυστικό. Nos vamos de Oasis a ver Pescari Beach, pero antes María quiere dar un paseo por Oasis. Στα στενά σου τα σοκάκια περπάτω και τον ήλιο στα μαλλιά μου κρατώ. Πεύκα θάλασσα και αλμυρό φιλί, σαν παλιά ιστορία ζει το πρωί. Κι αν φύγω μακριά σου lleno de colillas de cigarrillo. Estos griegos, por favor. Γιατί Θάσος δεν ξεχνιέται, δεν πονά. Είναι γλέντι. Bueno, acá encontramos un buen spot para ver el atardecer. Oh, we should stop. A María le gusta eso. Mañana podemos hacer. Μες στα τραγούδια σου χορεύει ο νους μου. Ω Θάσο, Θάσο, στο κύμα το γλυκό γίνεσαι γλέντι, φως και μυστικό. Estamos en Pescari. Es el cumpleaños de María, así que vamos a hacer paddleboard. No sé si lo voy a poder filmar, no, pero bueno, les cuento para que sepan. Está muy lindo, ahora hay un poquito de viento, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, hicimos el paddleboard en Pescari Beach. Did you like it, love? Did you enjoy it? Yeah. Uno de los 2 regalos de cumpleaños que le voy haciendo a María. Y hoy nos vamos a mover de la isla de Tazos. De este lugar nos vamos para Scala Potamos y alquilamos un lugar muy lindo que ahí le regalé una estadía más linda. Ya sabemos que el bus para por acá y hay otra parada también en Potos, que es otro lugar muy lindo acá, que está cerquita, muy cerquita, se puede ir caminando. Así que probablemente vamos con las cosas para Potos a conocer esa zona y nos tomamos ahí el bus de Australian Creeks, like me María. Bueno, estamos en Potos, mucha onda, muy lindo. On the stone by the cave, we tap our heels awake. The table's full of bread and wine and salt on every
un pueblito muy chiquito, Potos, pero súper cool. Ahora vamos a averiguar cómo podemos ir desde esta punta de la isla, de este lugar, hasta Scala Potamias. María está haciendo los deberes. Very good, María. Bueno, agarramos un lugar acá que es gratis, solo te cobran lo que vas a tomar. Y como tenemos comida, nos pareció un buen trato. Estamos cerquita del mar. Es un smoothie que tiene espinaca, avocado, un poco de todo, un aperol. Happy birthday, María. Thank you. The girls clap hard on the offbeat. They're bracing. Bueno, esta es una playa que tiene una arena linda y tiene una particularidad. La cruzas donde hay un poquito de piedras y luego se pone a niveles normales para poder estar parado. Por eso la gente está ya más lejos y están todos haciendo pie. El agua está muy calma, espectacular. Esto es Potos Beach. So sing my name. Hey. Wine in my veins tonight. Vessels turn and sway. We'll dance till the morning light. Mariluna, Mariluna, love you, make it shine. Let the violin cry, then laugh again. Let the louder run through bone and skin. We were born for this, for hands held high, for the wave and the fire and the starry sky. Llegamos a Scala Potamias, en el cumpleaños de María. Happy birthday, Lord. You have here like very good bar, love. It's got multiple levels. Yes. That's all come tonight. Llegamos al Hotel Camellia. Y tiene un buen bar. Vamos a hacer el check-in. Esta es la habitación que le he regalado a María por el cumple. Está muy linda. Ahora María está en el baño. Siempre aprovecho cuando María está en el baño para hacer el videito. Tenemos todo. Y este balconcito que da a cada parte del hotel. Acá donde se desayuna. Y acá tenemos vistas a toda la bahía de Scala Potamias. Esto por allá. Hasta allá. Todo esto. Muy lindo lugar. Y hay vistas a las montañas también. So sing my name. Hey. Wine in my veins tonight. Vessels turn and sway. We'll dance till the morning light. Mariluna, Mariluna, love you, make it shine. So sing my name. We're alive tonight. Bueno, son casi las 8 de la mañana y me perdí el amanecer, que debe haber estado espectacular. Muy poca gente en la playa, solo la sangre caminando, corriendo. Vamos a vivir en la escala breve en la isla. Muy bello, la verdad. Despertar en Tazos. El desayuno es... cada uno se lo sirve.
Se pone cada vez más linda, un caminito lleno de hoteles y restaurantes por doquier. Ξυπνάω με τον ήλιο, φως στο παραθύρι. Η θάλασσα με φωνάζει, γαλάζιο καλοκαίρι. A partir de acá ya arranca la playa bien, con arena, y ya no hay más piedras. Η θάσος μου χαρίζει μια καινούρια αρχή. Σκάλα ποταμιάς, χρυσή αμμουδιά, χορεύει το κύμα σαν όνειρο ξανά. Καφέ στο χέρι, γέλια δυνατά, καλημέρα κόσμε, όλα είναι καλά. Καλημέρα, ήλιος και χαρά, στη Θάσο ζούμε όνειρα ξανά. Yes, se quiere sacar la ropa, justo la agarré ahí. ¿Qué es lo que más te gustó de la isla? Pudimos ver casi toda la isla, porque nos tomamos 2 buses y hoy nos tomamos un tercero. Espectacular todo lo que hemos visto en esta maravillosa isla. Le dimos toda la vuelta hasta las Potamias, la verdad muy linda, con un solo problema, que de vez en cuando hay mucho viento y se le vuelan las cosas a la gente. Hemos visto mucha gente correr la sombrilla, ya nos dimos un buen chapuzón con María. Take a dip. Siempre que le quería decir me quiero meter un ratito, no sabía cómo expresarle eso, y nos vemos en Tasos. Σκάλα ποταμιάς, πρώτη αγκαλιά. Ο ήλιος μας βρίσκει πάντα ξανά. Κι όλο το νησί τραγούδα μαζί. Καλοκαίρι αιώνιο μέσα στην ψυχή. Καλημέρα, ήλιος και χαρά, στη Θάσο ζούμε όνειρα ξανά. Από ποτό μέχρι λιμεναρία, καλοκαίρι στην καρδιά. Llegamos a Tasos. Lo primero que vemos es el puerto, porque te dejan el puerto. Una de las paradas es ahí, está llegando la gente. Acá vemos una estatua. Tour de la Tasos antiguo. Vamos a descubrirla, vamos a ver qué hay. Por Heródoto sabemos que debido al mito de Europa, cuando esta princesa fenicia es secuestrada por Zeus convertido en toro, el rey Agénor había enviado gente en su búsqueda, entre los que se encontraba Taso, quizás su hijo. Y como no podían regresar sin haber encontrado Europa, se quedó en la isla que fundó con su nombre. Durante el 9º trabajo de Heracles, el cinturón de Hipólita, nos cuenta Apolodoro de Atenas que el héroe llega a Tasos, donde somete a los habitantes tracios, por lo que ya vemos acá que los fenicios habrían sido desplazados por los tracios, aunque Heracles cede la isla a los hijos de Androgeo, es decir, a los nietos del rey Minos que había capturado en la isla de Paro. Con Estrabón y la arqueología confirmamos que ya el mito se une a la historia, pues efectivamente son los parios
quienes colonizaron esta isla en el siglo VII a.C. y vemos ya a una antigua Tasos muy poderosa, producto de la explotación minera que sorprendió al mismísimo Heródoto, que por allí pasó y nos cuenta cómo los persas pusieron gran empeño en someterla durante las guerras médicas a comienzos del siglo V a.C. Posteriormente supieron aliarse con Atenas y por momentos con Esparta, cayendo en manos de Macedonia en el siglo IV a.C., contribuyendo con su riqueza ya no solo material sino humana a la conquista del mundo junto a Alejandro Magno. Destacó a Dróstenes de Tasos, que navegó junto a Nearco desde el Indo al Golfo Pérsico, recopilando información de gran valor que sirvió a filósofos científicos como Teofrasto, Eratóstenes y el geógrafo Estrabón. Con la caída de Macedonia pasó a los romanos, de lo que aún quedan los restos del arco de Caracalla, erigido posiblemente en agradecimiento por otorgar la ciudadanía romana a todos los ciudadanos libres del imperio. Una gran cantidad de templos, murallas y otros edificios son testigos del esplendor que supo tener esta isla en la antigüedad, que continuó a lo largo de la historia durante el Imperio Bizantino, aunque decayendo debido al agotamiento total de sus minas, pasando incluso a manos latinas con la Cuarta Cruzada y siendo mencionada por Ramón Muntaner, que justo después de abandonar a la gran compañía catalana en 1308 junto a Fernando de Mallorca, pasaron por una tan hermosa estadía en Tasos, a la que él llama Taix, que casi decide quedarse a vivir acá. Sucede en Tasos que la ciudad nueva está construida en el medio de la antigua ciudad, entonces de vez en cuando te encontrás con una ruina en el medio del pueblo, que probablemente debajo de esto o de otras casas había cosas como estas. Grecia tiene tantas ruinas, tantas cosas que a veces algunas se descuidan. Indudablemente no alcanzan los recursos para poder mantener absolutamente todo. Vemos por todos lados esta planta similar al cannabis. Vamos para la playa porque ya nos agarró calor. Vamos a dar un chapuzón. Yeah, take a dip. Take Go a dip. for a dip. Let's It's my go. toes. Let's go for deep. Yeah. Στην Ξανθή θάλασσα, στην ηλιόλου. Bueno, esta playa está espectacular al lado del puerto, como pueden ver. Las aguas súper cristalinas. Y alguna pena que bueno, todo el bosque que hay allá atrás se ve la grúa. Y bueno, ahí lo estoy mostrando, el teatro está espectacular, pero está en reparación. Y toda esta bahía podría estar contemplada por lo que era la Acrópolis, la parte alta de la ciudad, que la tendríamos acá y no se aprecia. Tendría otra magia distinta este lugar, que de por sí es maravilloso. Imagínense con las ruinas griegas ahí brillando, sería aún mejor. Ο Τάσος για σένα χορεύει θάλασσα, με τα κύματα στην άμμο, με τον ουρανό παντού. Τάσος γη των ηρών και των ανέμων. Hay mucho más para ver y contar de esta maravillosa isla, que lo podrán ver en mi blog. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentarme qué te ha sorprendido más de esta isla desconocida para muchos y compartirlo con más viajeros. Contame, ¿la incluirías en tu itinerario por Grecia? Los leo y respondo en los comentarios. Bueno, nos vamos de Tasos, vamos al puerto de Keramoti. Para más info y guías por Grecia, visita mi página web tomaspalacios.com, y si te interesa mi ayuda, contactame a través de mi tienda con tu viaje soñado a Grecia. Puedo asesorarte online o ser tu acompañante experto en el sitio. Si querés colaborar con este canal, podés hacerlo uniéndote a la comunidad de filolenos y ciudadanos del mundo o una donación en mi página web. Muchísimas gracias por ver este video.